El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 8. Era bastante después de la medianoche cuando regresó a su oficina. Casi empezaban las primeras horas de la mañana. Aparte de la gente que atendía el teléfono de emergencias y un par de policías de servicio nocturno, había poca actividad en el edificio. Los policías que velaban por los cercanos edificios universitarios y las calles suburbanas estaban todos afuera de sus patrulleros, o metidos en un Dunkin' Donuts, llenándose de café y rosquillas. Se dirigió rápidamente a su escritorio. De inmediato marcó los números de las delegaciones de policías de la terminal de autobuses de Springfield y de la estación del tren del centro de la ciudad. También se puso en contacto con los puestos de policía de la autopista de peaje del estado de Massachusetts y de la policía de tránsito de Boston. Estas conversaciones fueron precisas, una descripción general de Jennifer, un pedido rápido de estar atentos a ella, una promesa de enviar luego por fax una foto y un boletín de personas desaparecidas. En el mundo oficial, la policía necesitaba copias de los documentos para poder actuar. En el mundo no oficial, hacer algunas llamadas telefónicas y radiales a los últimos turnos de la noche que trabajaban en las estaciones de autobuses y las autopistas podrían ser todo lo que necesitara. Si tenían suerte, era la esperanza de Terry, un patrullero de recorrida por la autopista del este. Podría ver a Jennifer pidiendo que la llevaran sola cerca de la rampa de entrada. O un policía que pasara por la estación del norte podría descubrirla en la fila para comprar un boleto y todo terminaría más o menos tranquilamente. Una conversación severa, un viaje en la parte de atrás de un patrullero, la reunión de una cara con ojos llorosos, o sea la madre, o con una cara sombría, o sea Jennifer. Y luego todo lo que había funcionado de una cierta manera antes que continuara funcionando otra vez así, hasta la próxima vez que se decidiera escapar. Terry trabajó rápidamente para crear las circunstancias que podrían haber dado como resultado el optimista grito de «la encontramos». Dejó su bolso, su insignia, su arma y su libreta sobre su escritorio dentro de la pequeña conejera de oficinas que el departamento de policía de aquel pueblo universitario llamaba Departamento de Detectives, pero que dentro de la fuerza era conocido sarcásticamente como la ciudad de escudo de oro. Marcó los números rápidamente, habló con los agentes de emergencias y los jefes de turno directamente, usando su mejor voz, la que significaba «traten de moverse rápido». Sus siguientes llamados fueron a la oficina de seguridad de Verizon Inalámbricos. Le explicó a la persona del call center en Omaha quién era ella y la urgencia de la situación. Quería que cualquier uso del teléfono celular de Jennifer le fuera informado de inmediato, junto con la identificación de la torre de teléfonos celulares que procesara el llamado. Jennifer podría no saber que su teléfono celular era como un rayo, que podía ser perseguido hasta llegar a ella. Es inteligente, pensó Terry, pero no tanto. Terry también avisó a la seguridad nocturna del Bank of America, que debía informar si Jennifer trataba de usar su tarjeta ATM. No tenía una tarjeta de crédito. Mary Riggins y Scott West se habían puesto firmes en cuanto a que semejante extravagancia era para otros que fueran ricos, no para Jennifer. Terry no había creído del todo eso. Trató de pensar en otra cosa que pudiera disminuir la invisibilidad de Jennifer. Ya había ido más allá de las pautas formales de su departamento, porque técnicamente un informe de personas desaparecidas no podía ser presentado antes de las 24 horas. Y escaparse de casa no era considerado un delito, no todavía, no hasta que ocurriera algo. La idea era encontrar a la niña antes de eso. Después de hacer las llamadas, Terry fue hasta un rincón de la oficina a buscar una caja grande de acero negro. El archivo de la familia Riggins documentaba los 2 intentos previos de fuga. Después del último intento, hacía más de un año, Terry había dejado la carpeta de cartulina marrón en la sección de casos activos.
Debió haber sido enviado al depósito, pero Terry sabía que lo ocurrido esa noche era inevitable, aunque no sabía exactamente por qué. Sacó la carpeta del gabinete y regresó a su escritorio. Tenía la mayor parte de la información relevante guardada en su memoria. Jennifer no era el tipo de adolescente a quien uno olvidaba fácilmente, pero sabía que era importante revisar los detalles, porque quizá ya había aparecido en uno de sus intentos previos una pista de a dónde se estaba dirigiendo en este momento. El buen trabajo de policía consiste en insistir con precisión y depende, en gran medida, de prestar atención a las nimiedades. Terry quería asegurarse que todos sus informes acerca de este caso que ascendieran por la burocrática cadena de mando manifestaran atención a todas las posibilidades del éxito, aun cuando las posibilidades de éxito fueran tan leves. Suspiró profundamente. Encontrar a Jennifer iba a ser difícil. La verdad era que lo mejor que podía ocurrir era que la adolescente se quedara sin dinero antes de haber sido arrastrada a la prostitución, o se hubiera vuelto adicta a las drogas, o hubiera sido violada y asesinada, y que llamara a casa y eso fuera todo, digamos. El problema, Terry se daba cuenta, era que Jennifer había planeado esta fuga. Era una adolescente resuelta, terca e inteligente. Terry no creía que rendirse a la primera señal de problemas estuviera en el ADN de Jennifer. El inconveniente era que la primera señal de problemas podía ser también la última. Terry abrió el archivo del caso y lo puso junto a la computadora portátil que había retirado de la habitación de Jennifer. Jennifer había puesto en la parte de afuera 2 calcomanías de flores rojas brillantes y una de "Salven a las ballenas", de las que usaban en los parabrisas. Normalmente Terry habría esperado hasta el día siguiente para ponerse en contacto con la oficina del fiscal, para hacer que uno de sus técnicos forenses examinara la computadora. Burocracia satisfecha. Pero había asistido como oyente a un curso para graduados en la universidad local sobre delitos cibernéticos, y ya sabía lo suficiente como para entrar al disco duro y hacer una imagen fantasma de lo que había guardado allí, y transferir todos los datos a un pendrive. Estiró la mano hacia la computadora y la abrió. Echó una rápida mirada hacia la ventana. Pudo ver la luz del amanecer que se colaba por entre las ramas de un majestuoso roble marrón en el perímetro del estacionamiento del departamento. Miró hacia afuera por unos momentos. La luz parecía querer salir y penetrar los brotes de las hojas y la áspera corteza del árbol, apartando con fuerza las sombras. Sabía que debería sentirse exhausta después de una larga noche, pero su adrenalina le daba todavía energía para continuar un poco más. El café podría ayudar, pensó. Debía acordarse de llamar pronto a su casa para asegurarse de que Laurie hubiera despertado a los niños, les hubiera preparado los almuerzos para llevar a la escuela y los hubiera puesto en la calle a tiempo para el autobús. Detestaba no poder estar con ellos cuando despertaban, aunque los niños seguramente iban a estar encantados de ver a Laurie. Siempre les parecía excitante que su madre tuviera que salir para alguna misión policial durante la noche. Por un segundo, Terry cerró los ojos. Tuvo un momentáneo shock de ansiedad. ¿Laurie los miraría al subir al autobús? ¿No los dejaría esperando en la calle? Terry sacudió la cabeza. Podía confiar en su amiga. El miedo es siempre algo escondido justo debajo de la piel, pensó, a la espera de poder salir en cualquier momento. Tocó el interruptor de la computadora y la máquina brilló interminentemente para cobrar vida. «¿Estás aquí, Jennifer? ¿Qué vas a decirme?» Sabía que cada minuto que pasara era más valioso que el anterior. Sabía que debía haber esperado el visto bueno de la oficial para explorar la máquina, pero no lo hizo. Michael estaba extremadamente contento consigo mismo. Después de quemar la camioneta robada, se había detenido en un área de descanso de la autopista. Tomaba lentamente un vaso de café negro, sentado en la zona de comidas entre un McDonald's y un puesto de helados de yogurt cerrado, mirando a los ruidosos viajeros que pasaban por el lugar, a la espera de estar seguro de que el baño de damas estaba vacío.
Un rápido vistazo le había asegurado que no había ninguna cámara de seguridad en el vestíbulo, que llevaba a las puertas marcadas hombres y mujeres. De todas maneras, en ningún momento se quitó la arrugada gorra de béisbol azul oscura de la cabeza. Con la visera impedía que alguna cámara pudiera capturar su perfil. Aplastó el vaso de café, lo tiró en un cesto para papeles y se dirigió a la puerta que decía hombres. Pero en el último instante viró bruscamente hacia el baño de damas. Solo estuvo allí un momento, lo necesario para dejar caer la tarjeta de la biblioteca de Jennifer Regents, boca arriba junto a un inodoro, donde seguramente iba a ser descubierta por el siguiente equipo de limpieza que entrara a trapear los pisos. Sabía que había muchas posibilidades de que simplemente arrojaran la tarjeta a la basura, pero era también posible que no lo hicieran, lo cual le resultaría muy útil. Afuera, de regreso en su camioneta, Michael se sentó en el lugar del conductor y sacó una pequeña computadora portátil. Le encantó comprobar que el área de descanso estaba cubierta con conexión inalámbrica a Internet. Al igual que la camioneta que habían usado, la computadora era robada. La habían tomado de una mesa de un comedor universitario 3 días antes. Aquel había sido un robo excepcionalmente fácil. Se llevó la computadora cuando un estudiante la dejó para ir a buscar una hamburguesa con queso. Con papas fritas, supuso Michael. Lo importante había sido que no salió corriendo cuando la agarró. Eso habría llamado la atención. En cambio, la metió en una funda de computadora negra de neopreno y caminó a una mesa en el lado opuesto de la habitación, donde esperó a que el estudiante regresara. Vio que la habían robado y empezó a gritar. Michael había ocultado la computadora robada en una mochila. Entonces se acercó al pequeño grupo que se había formado alrededor del estudiante indignado. «Amigo, tienes que llamar a la seguridad del campus ahora mismo», había dicho con su mejor voz de estudiante de posgrado ligeramente mayor que él. «No esperes, hazlo ya». Esta sugerencia había sido subrayada con muchos murmullos de asentimiento. Y en los momentos que siguieron, mientras los teléfonos celulares salían súbitamente de los bolsillos y reinó la confusión, Michael sencillamente se alejó con sigilo del grupo de estudiantes con la computadora portátil en su mochila, escondida de manera insolente. Había pasado con gran serenidad por entre los grupos de estudiantes hasta una zona de estacionamiento afuera, donde Linda lo estaba esperando. Algunos robos, pensó, eran increíblemente fáciles. Después de unos segundos operando el teclado, Michael había llegado a una página de reservas para los autobuses de Boston. Siguió tecleando en la computadora, introduciendo los números de la tarjeta de crédito Visa que había tomado de la billetera de Jennifer. Supuso que Emma Regents era su madre. Compró un pasaje de ida en el autobús de las 2 de la mañana a Nueva York. La idea era crear un modesto rastreo de Jennifer, por si alguien decidía ponerse a buscarla. Un rastro que no conduciera a ninguna parte, pensó. Luego puso la camioneta en marcha para abandonar el área de descanso. Sabía que había un contenedor grande para basura detrás de un edificio de oficinas en las afueras de Boston, que recibía camionetas temprano por la mañana, y quería tirar la computadora allí, debajo de los montones de basura. Alguien suficientemente astuto como para rastrear la reserva y llegar a su origen, se iba a encontrar con una dirección IP de lo más curiosa. La siguiente parada sería la estación terminal de Boston, un edificio cuadrado sin gracia, con una neblina de humo de motor diésel y empalagoso olor de aceite, iluminado por implacables luces de neón. Siempre había un ir y venir de pasajeros y autobuses que se dirigían a las calles de la ciudad para posar adelante de las atracciones de la ciudad antes de salir por las rutas 93 norte o sur, o la 90 oeste. Aquello le recordaba la caída de un termómetro sobre el suelo duro para ver pequeñas gotitas plateadas de mercurio desparramándose en todas direcciones. La estación de autobuses tenía venta de boletos electrónica, pero esperó hasta que algunas personas se juntaran alrededor de una máquina expendedora parecida a un cajero automático. Se unió a ellos, pasó la tarjeta Visa y recibió el boleto. Tenía el nombre M. Regents impreso en él. Mantuvo la cabeza agachada,
sabía que había cámaras de seguridad que cubrían gran parte de la estación de autobuses, e imaginó que existía la posibilidad de que un policía comparara la fecha del boleto con el video del cajero automático, y que viera que no había ninguna Jennifer a la vista. Cuidado, pensó. Apenas obtuvo el boleto, fue hacia el baño de caballeros. Una vez adentro, verificó rápidamente para asegurarse de que estaba solo, y luego se encerró en un compartimiento. Abrió la mochila y sacó un abrigo diferente, un sombrero flexible de pescador y una barba y bigote falsos. Solo le tomó unos segundos transformar su apariencia y regresó afuera para esperar en un rincón oscuro. La estación tenía una gran presencia de policías constante, pero aburrida. Su trabajo principal consistía en descubrir gente sin hogar, que buscaba un lugar tibio y seguro para pasar la noche, y que desdeñaba los muchos refugios disponibles. El otro deber de los policías parecía ser el de impedir los asaltos que pudieran dar como resultado un titular poco feliz en los diarios. La estación de autobuses era un lugar tenso. Se podía percibir que estaba en el límite entre la normalidad, la respetabilidad y el delito. Uno de esos lugares donde mundos diferentes se rozan incómodos unos con otros. Michael pensaba que su aspecto lo colocaba con la gente respetable, lo cual era un buen tipo de camuflaje, opuesto a la verdad. Entonces esperó, sentado en un incómodo sillón de plástico rojo moldeado, moviendo nerviosamente las puntas de sus pies, tratando de pasar inadvertido, hasta que vio lo que necesitaba: 3 muchachas de edad universitaria con un amigo de aspecto distraído. Todos llevaban mochilas y no parecían preocupados por lo tarde que era, pero también parecían ser de los que hacen buenas obras, dispuestos a hacer lo que les corresponde al encontrar algo que no era de ellos. Llamarían a alguien, eso era lo que él quería, una capa de misterio sobre otra capa de misterio. Lentamente se puso en fila detrás de ellos, con el cuello levantado, el sombrero metido hacia abajo porque esta vez sabía con certeza que había cámaras de seguridad que grababan todo. La maldita ley patriótica, bromeó consigo mismo. Solo que no era difícil encontrar mensajes de internet que le dijeran dónde estaban ubicadas esas cámaras y de qué manera realizaban la vigilancia. Esperó hasta que el grupo de jóvenes de edad universitaria se amontonara delante para hacer que el abrumado vendedor de boletos nocturnos respondiera a sus pedidos todos a la vez. En ese momento, subrepticiamente, estiró la mano y deslizó la tarjeta Visa en el bolsillo abierto de una de las mochilas. Un juego de manos, pensó, digno de Houdini. Esto lo hizo sonreír porque en cierto modo lo que él y Linda habían hecho era magia. Jennifer había desaparecido. En su lugar, esposada y encapuchada, una imagen congelada de la número 4 se encontraba en el cibermundo.